Una reseña para gobernarlos a todos. Una reseña para encontrarlos. Una reseña para traerlos a todos. Y en los TikToks, atarlos. Hola a todos mis queridos y amados youtubers, sean bienvenidos a un nuevo video y a una nueva crítica para el canal. En esta ocasión continuamos con nuestra primera serie de reseñas a petición para celebrar nuestro especial de 100 suscriptores. Y para este quinto capítulo, Altricio Marano nos pidió reseñar El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. La primera entrega de la legendaria trilogía del Señor de los Anillos, basada en el libro del mismo nombre escrito por J.R.R. Tolkien en el año 1954 y dirigida por el venerable director neozelandés Peter Jackson. La trilogía del Señor de los Anillos es mundialmente reconocida como una de las mejores adaptaciones de una saga literaria en la historia del séptimo arte y la obra cumbre del género de la fantasía épica en cuanto a películas se refiere. El impacto que tuvo esta saga en el mundo del cine fue tan grande que se logró convertir en una de las franquicias cinematográficas más grandes de todos los tiempos y expandió la comunidad de fans del mundo creado por Tolkien en sus novelas a niveles colosales. En mi caso, no puedo decir que comparte esa misma pasión que muchos muestran hacia esta saga, ya que la fantasía es uno de los géneros cinematográficos que menos me gustan y además no estoy familiarizado con la historia y personajes de la Tierra Media como tal. El único libro que he leído de Tolkien es El Hobbit, el cual fue el inicio de todo este mundo y que su autor concibió más como un cuento infantil que como el prólogo de su obra magna. Y de hecho, aunque ustedes no lo crean, me vi primero la trilogía del Hobbit en el año 2016 y después la del Señor de los Anillos a finales del año 2021. Por lo que les agradecería que tomen este aspecto en cuenta para comprender un poco más mi postura con respecto a esta saga y esta película en específico. Debido a la fama que adquirió la saga del Anillo Único desde la publicación de los libros, se hicieron múltiples intentos por adaptarla al cine, los cuales no tuvieron éxito debido a que la mayoría de directores a los que se les ofrecía la tarea de dirigir el proyecto creían que llevar un mundo tan vasto, repleto de mitología y personajes como el Señor de los Anillos al ámbito físico era algo imposible. La única adaptación fílmica del Señor de los Anillos que pudo llevarse a cabo aparte de la trilogía de Jackson fue la película animada de 1978 dirigida por el animador estadounidense Ralph Bakshi, la cual gozó de una buena recepción en taquilla, pero también obtuvo reacciones muy negativas por parte de los fans de la obra original de Tolkien, debido a que esta cinta falló en contar la historia completa de la saga en tan solo 2 horas con 11 minutos. Sin embargo, a mediados de los años 90, Peter Jackson junto a su esposa Fran Walsh pensaron en la posibilidad de adaptar esta emblemática saga al cine, debido a su fanatismo hacia los libros y la fantasía épica, y cuando lograron adquirir los derechos de las novelas, se pusieron manos a la obra. Tras un largo proceso de producción y una gigantesca campaña de marketing para las 3 adaptaciones, La Comunidad del Anillo se estrenó el 19 de diciembre de 2001 y fue un éxito sin precedentes, ganándose aplausos por parte de la crítica especializada y los fans de la saga, 13 nominaciones y 4 victorias en la ceremonia número 74 de los premios Oscar y casi $900 millones recaudados, convirtiéndola en la segunda película más taquillera del año 2001. Y bueno, la historia de esta primera entrega nos lleva a la segunda edad de la Tierra Media, en la cual habitan distintas razas como los elfos, los enanos, los hobbits y los humanos. En particular, los elfos, humanos y enanos nunca se han llevado bien entre ellos, llegando al punto de enfrentarse en distintos conflictos a través del tiempo hasta que llega un momento en que dejan de lado sus diferencias para enfrentarse a Sauron, Señor de la Oscuridad, y a su ejército de orcos, quienes tenían el objetivo de apoderarse de la Tierra Media. En un inicio, Sauron forjó una serie de anillos de poder para los humanos, elfos y enanos, pero sin su conocimiento forjó el Anillo Único, poseedor de una inmensa cantidad de su poder para así proyectarlo en una forma física y así apoderarse de todo sobre lo que pose su mirada. Aunque la batalla por el destino de este mundo estaba casi perdida, Isildur, el hijo del rey de los humanos en la segunda edad, logra vencer a Sauron cortándole el dedo en el cual llevaba puesto el anillo, por lo que las fuerzas del mal terminan fracasando ante esta alianza de especies. Sin embargo, el anillo termina corrompiendo a Isildur gracias a su poder, llevándolo hasta su muerte, por lo que este artefacto termina perdido por bastante tiempo hasta la tercera edad. Sorprendentemente, el anillo es encontrado por un hobbit convertido en un ser siniestro y obsesionado con su poder llamado Gollum, pero lo termina perdiendo una vez más, acabando en las manos de otro hobbit llamado Bilbo Bolsón.
Bilbo comienza a obsesionarse con este objeto hasta que es salvado de su manipulación por el legendario hechicero Gandalf el Gris, quien logra convencerlo de dárselo a su sobrino, Frodo Bolsón. ¿Y con qué objetivo? Pues resulta que Gandalf reúne a una compañía con la misión de llevar el anillo único al Monte del Destino en las tierras de Mordor para destruirlo en las mismas llamas en las que fue forjado, ya que las fuerzas de Sauron están en su búsqueda para hacerse con su poder y apoderarse de la Tierra Media de una vez por todas. Como Frodo muestra ser inmune a la corrupción del anillo, se compromete a llevarlo a Mordor junto a la compañía, conformada por sus amigos hobbits, Sam, Pippin y Merry, el ya mencionado Gandalf, el arquero élfico Legolas, el enano guerrero Gimli, el hombre Boromir, hijo mayor del senescal del reino de Gondor, y el Dúnedain Aragorn, el último descendiente de Isildur y heredero del trono de Gondor. Y es así como nuestros héroes inician una épica travesía en la que enfrentarán a un sinfín de peligros para salvar a su mundo de las fuerzas del mal. Tras haberla visto por segunda vez y aún sin estar muy familiarizado con este universo, ¿por qué la comunidad del anillo es tan elogiada y querida? ¿De verdad merece el puesto que tiene como el mayor referente en la historia del cine de fantasía? Bueno, solo hay una forma de averiguarlo, así que prepárense, porque esta es mi opinión del Señor de los Anillos, la comunidad del anillo. Antes de pasar a la reseña de la película, debo hacer dos aclaraciones para que las tengan presentes, ya que son de vital importancia para comprender las bases de lo que vaya a decir con respecto a este filme. Número 1. La versión que vi de la comunidad del anillo para realizar este video fue la versión completa de casi 4 horas de duración. La primera vez que vi la película fue en su versión recortada estrenada en cines, pero para poder tener la imagen clara y auténtica de esta historia decidí ver la versión sin cortes. Teniendo en cuenta esto, todos los puntos que voy a explicar a continuación van dirigidos a la versión completa de la comunidad del anillo y no a su versión teatral. Y número 2, esta reseña va a tener spoilers, ya que voy a estar mencionando momentos clave de la cinta para explicar mis puntos y argumentos de manera clara y concisa, ya sean aspectos que me gustaron como otros que me parecieron cuestionables. Si por algún motivo que desconozco no han visto la comunidad del anillo, les pido encarecidamente que cierren este video de inmediato, ya que es inevitable que les pueda arruinar la experiencia. Primero, vean la comunidad del anillo y después regresen a este video para verlo con tranquilidad, y si así lo desean, déjenme sus comentarios opinando al respecto de los momentos a los que haré referencia más adelante. Muy bien, después de todas estas explicaciones ya podemos dar inicio a esta reseña. Empecemos con lo bueno de la película. La construcción de mundo en la comunidad del anillo es espectacular. No me alcanzan las palabras para describir lo fascinante que es la Tierra Media como uno de los mundos ficticios más intrigantes y vastos en la historia de la fantasía. Es un ambiente repleto de magia, oscuridad y aventura en cada esquina, y cada detalle sobre su historia es explicado con una mezcla muy inteligente de lenguaje cinematográfico y diálogos dinámicos entre sus personajes. Es sin lugar a dudas un universo que me atrapó y me conquistó desde el inicio. Pasando a hablar de la trama, quiero destacar de buenas a primeras que este es uno de los blockbusters con mejor planteamiento que he visto en toda mi vida. La presentación y prólogo de esta historia con el pasado de la Tierra Media, la primera derrota de Sauron, la corrupción causada por el anillo Isildur, la perturbadora leyenda de Gollum y el posterior hallazgo de Bilbo están muy bien narrados y expuestos. Es un inicio que no se hace excesivamente largo y es una forma muy útil de ponernos en contexto de la aventura que nos será introducida más adelante. Y en cuanto a este último aspecto, siendo alguien que no es fanático de la fantasía épica, pero sí del género de la aventura, debo decir que la travesía de esta cinta está manejada de forma brillante. Tanto lo extenso que es el viaje en sí, como los desafíos a los que nuestros héroes se tienen que enfrentar, y cada paraje que visitan como Rivendell, las minas de Moria, la torre de Isengard o la propia comarca se sienten orgánicos, a su vez que cada uno es más imaginativo que el anterior. El sentido de aventura a gran escala es lo que le da el perfecto grado de epicidad a esta película. Otro aspecto que ayuda a que la aventura y el conflicto se sientan con mucha más fuerza es el extraordinario balance en su tono. Si bien esta es una película muy seria y dramática con casi todos sus elementos, Jackson, Walsh y Philippa Boyens saben escribir e introducir momentos más relajados y cómicos que funcionan muy bien para aliviar la tensión de vez en cuando sin que se sienta forzado o molesto, lo cual es de agradecer en todo sentido. En cuanto a los personajes, la comunidad del anillo es una de las mejores agrupaciones que he visto en el mundo del cine.
Cada miembro cumple con su función, pero también aportan su propio arco y punto de vista para hacer de su viaje aún más interesante. Merry y Pippin cumplen a la perfección con su papel de ser los alivios cómicos de esta historia, pero por fortuna saben cuándo dejar las tonterías de lado para tomarse las cosas en serio, y cuando lo hacen son de mucha utilidad. Gimli y Legolas hacen un aporte muy interesante al mostrar los roces entre los enanos y elfos de manera sutil y cómica hasta cierto punto, a su vez que mantienen una gran química entre los dos. Gandalf se posiciona como el miembro más sabio e inteligente de la comunidad. Asimismo, también es el más poderoso, lo cual demuestra sin lugar a debate en el escape de las minas de Moria y su enfrentamiento con el Balrog. Fácilmente la parte más impresionante de la película. Siendo sincero, Gandalf es mi personaje favorito de todo el universo del Señor de los Anillos. ¿Qué puedo decir? Soy muy fanático de los personajes sabios y experimentados en esta clase de historias, sobre todo si se trata de un hechicero, los encuentro geniales. Los dos humanos de la comunidad, Aragorn y Boromir, presentan un dilema fascinante. Al haberse exiliado de su pueblo y unirse a los elfos, Aragorn siente un resentimiento muy marcado hacia el resto de los hombres, debido a lo fáciles que son de corromper junto con su egoísmo y avaricia. Por el otro lado, Boromir es el encargado de demostrarle a Aragorn su equivocación, ya que aun con sus defectos existen hombres capaces de ver más allá de sus propios intereses y de seguir a un líder que transmite ideales dignos de apoyar. Es una dualidad muy intrigante que aporta mucha más profundidad a la historia. Pero a pesar de todo lo comentado con los personajes anteriores, los que se llevan las palmas por sostener el peso entero de la película en sus hombros son Frodo y Sam. Contra todo pronóstico posible, Sam debe abandonar su hogar para cumplir con una promesa que no comprendía tanto al inicio, pero mientras más avanza la historia, él llega a entender que la importancia de la misión que están realizando es descomunal. Y teniendo a su mejor amigo como el centro de todo este conflicto, decide sacrificarse en todo aspecto para protegerlo. Por otro lado, Frodo sin duda es el héroe de la historia. Sus ansias de aventura en el comienzo se ven cumplidas de la manera más inesperada posible y debe asumir una responsabilidad demasiado grande, ya que todos en el mundo dependen de él para poder sobrevivir a la invasión del mal, sobre todo teniendo en cuenta la habilidad del anillo para corromper a cualquiera, y al final de la película se muestra completamente comprometido a cumplir con esa labor sin importar lo que pase. Ambos son arcos que se manejan de forma perfecta y hacen que el destino de este dúo nos importe durante toda esta travesía. Los personajes secundarios de esta película también son muy destacables. El señor de Rivendell, Elrond, la segunda gobernante de Lothlórien, Galadriel, y el mago blanco Saruman intervienen en los momentos apropiados para introducir un apoyo u obstáculo a nuestros protagonistas. Sin embargo, creo que los personajes de apoyo que más destacan en esta cinta son la amada de Aragorn, Arwen, y Bilbo Bolsón. Ambos personajes representan un gran centro emocional para los protagonistas, tanto el romance imposible entre Arwen y Aragorn y el sentimiento de culpa en Bilbo por haber metido a Frodo en un conflicto tan grande sin quererlo. Hablando del elenco, quiero ponerlo de esta forma: Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Bean, Orlando Bloom, John Rhys Davies, Ian Holm, Liv Tyler, Hugo Weaving, Cate Blanchett, Christopher Lee. ¿Sigo? Es un reparto que hace un trabajo maravilloso en cada aspecto posible con sus personajes y no tengo ninguna queja con alguno de ellos. No, ni siquiera con Elijah Wood como Frodo. En lo que se refiere a la dirección y el apartado técnico, debo decir que Peter Jackson dejó en pañales a todos los directores de películas de fantasía épica habidos y por haber. Su fanatismo por la Tierra Media y su mitología se nota en cada fotograma y de igual manera imprime una visión repleta de corazón y densidad que le sientan a la perfección. Todo esto sumado a un nivel de producción y de efectos tanto prácticos como digitales pulido hasta el máximo nivel por parte de la compañía Weta Workshop y el estudio Sony Pictures Imageworks, lo cual me impresiona siendo una película del 2001. Peter Jackson en serio lo apostó todo con esta cinta y salió ganando con creces. El trabajo de Howard Shore con la banda sonora de esta saga está justo al mismo nivel de lo logrado por John Williams con la saga de Star Wars. Es una labor que encaja con el mundo e historia presentados con piezas que pueden ser o dulces y entrañables dignas de un cuento, o majestuosas y legendarias, sobre todo el tema principal, el cual encuentro extraordinario. Y también quiero señalar la canción de los créditos May It Be de la cantante irlandesa Enya, la cual es muy bella con unas letras conmovedoras y que deja al espectador con un ligero sentimiento de intriga por saber qué ocurre en la siguiente parte de esta aventura.
Si bien me gustaron más las canciones de los créditos de la trilogía del Hobbit, no demerito para nada el trabajo puesto en las canciones de la trilogía del Anillo. Y ya para terminar con lo bueno, quiero señalar las referencias y guiños que hace la comunidad del Anillo a la trilogía del Hobbit. Siendo fan de la historia de Bilbo y su travesía con la compañía de los 13 enanos, me dio mucho gusto ver y escuchar nombres y elementos que alguna vez pertenecieron a esta historia, incluso viniendo de la trilogía que llegó mucho antes que su precuela en cuanto a su adaptación al cine. De verdad me sentí muy feliz al verlas y por más insignificante que pueda parecer este punto, aún así lo quiero destacar. Ok, ahora vamos a hablar de lo malo de la película. En algunos momentos creo que se exagera un poco con las explicaciones con respecto al trasfondo y al lore de la Tierra Media, ya que hay ciertas escenas en las que la aventura se frena considerablemente para así explicar la historia de alguna raza o algún sitio que no se nos ha mostrado. Entiendo que tal vez esto sea con el objetivo de que nos quede todo claro con respecto al mundo en el que la acción se desarrolla, pero aún así creo que pueden ser algo invasivas y demasiado extensas. Aunque si les soy sincero, creo que esto vendría a ser más que nada un fallo de la versión completa, ya que en la recortada no sentí que esto pasara tanto. Por otra parte, si bien el guión y la historia están muy pulidos en cada detalle, hay cierta conveniencia que hasta el día de hoy no ha quedado clara ni para mí ni para el resto de los fans de la trilogía, y es el tema de las águilas. Tengo entendido que se han dado múltiples explicaciones respecto a esto, siendo una de las más famosas la de que las águilas son unos seres casi omnipotentes que solo responden ante una especie de dios e interfieren en los conflictos de la Tierra Media si lo consideran en extremo necesario. Y aún así vemos que Gandalf llama a una de ellas para escapar de Isengard como si fuese una especie de taxi. Y sí, sé que los hechiceros tienen la habilidad de invocarlas, pero aún así me parece un uso bastante ridículo y hasta cierto punto egoísta de esta, y hace ver a las águilas como seres que parecen carecer de cierta autonomía. Y esto incluso empeora con el resto de películas de la saga. Pero sin importar la versión completa o recortada, el mayor problema que tengo con la comunidad del anillo es la muerte de Gandalf. Desconozco si en el libro pasa lo mismo, pero esta muerte me parece un completo despropósito por dos razones. Primera, Gandalf es un personaje que se nos introduce y que llegamos a conocer a profundidad en esta película, la cual, como todos sabemos, es el comienzo de la trilogía. Se supone que esta primera entrega tiene como uno de sus principales propósitos hacer que nos encariñemos con los protagonistas, para que así sus muertes, en caso de que sucedan, nos impacten con más fuerza y que nos duela por lo mucho que nos importan. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cuál es el punto de introducir a un personaje tan importante y que llegamos a querer tanto como Gandalf en la primera entrega de la trilogía, si después van a matarlo en esa misma película? No le encuentro el sentido por ningún lado. Si querían matarlo, pudieron esperar para hacerlo en las dos torres o en el retorno del rey. Así hubiese funcionado mejor. Y además pudieron llevarla a cabo de otra forma que no fuese llevándolo a un foso por culpa del látigo más largo de la historia del cine. Segunda, por más en serio que se tomen su muerte, en realidad no tiene ningún valor, ya que sabemos a la perfección que regresa en las dos torres y con una explicación medianamente agarrada de los pelos. Y esto solo refuerza mi punto de que era innecesario que muriera en esta película. De hecho, eso hace que gran parte del tramo final de la cinta en el cual se encuentran con Galadriel pierda mucho impacto, porque la comunidad se pasa la mayoría de su estancia ya llorando la pérdida. Como dije, no sé si esto sucede en el libro y si sucede de la misma manera, pero sea cual sea el caso, me parece una decisión absurda que estropea un poco la participación de este gran personaje. Aunque reconozco que los memes que se hicieron con las míticas frases de Gandalf en esa escena son legendarios. Pero bueno, ahora pasemos a hablar de lo ambivalente de esta película. Hay un mineral muy reconocido en la Tierra Media como el mithril, el cual puede resistir el impacto de cualquier arma, incluyendo espadas y flechas. Bilbo tiene una túnica hecha de mithril y se la regala a Frodo para que lo proteja en su travesía. Más adelante podemos apreciar cómo es que la comunidad es emboscada por un ejército de orcos acompañados de un troll en las minas de Moria, y este último consigue atravesar a Frodo con una lanza, pero sobrevive al impacto gracias a su túnica.
Si bien comprendo la explicación que dan sobre el Mithril, creo que se debió profundizar más sobre qué tan resistente es ante otras clases de armas, porque esa lanza era muchísimo más grande que el propio Frodo. A mí la verdad me resultó extraño, pero tal vez para los demás no debió ser un gran problema. Y también, como me sucede casi siempre con esta clase de películas, desconozco qué tan fiel es este filme a la obra original. Si bien he leído El Hobbit y puedo analizar qué tan acertada es la representación de la Tierra Media basándome en lo descrito por Tolkien en aquel libro, no podría decir lo mismo con respecto al cómo se desarrollan la trama y los arcos de los personajes de esta cinta, ya que no he leído ni La Comunidad del Anillo ni ninguna otra entrega de la saga del Señor de los Anillos. Teniendo en cuenta esto, me gustaría que los fans de los libros originales me compartan su opinión de este asunto si así lo desean. ¿Es esta una adaptación fiel a la historia escrita por Tolkien o se toman sus libertades para formar su propio camino? ¿Qué opinan? Muy bien, con todo eso dicho, pasemos a la conclusión final. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, es una obra cinematográfica que tiene merecidísimo su reconocimiento, y me atrevo a colocarla como una de mis películas favoritas del género de fantasía y aventuras. Es una película con un mundo fascinante e inmenso, una historia densa y muy interesante que presenta cada elemento que la conforma de manera sobresaliente, un elenco de personajes repletos de carisma y con conflictos y desarrollos que aportan mucho a la emoción del viaje, una producción de alto calibre y una dedicación admirable por parte de todos los involucrados. Aún teniendo sus pequeños fallos en la historia como la conveniencia de las águilas y la innecesaria muerte de Gandalf, no me cabe la menor duda de por qué esta cinta causó un impacto tan masivo cuando llegó a la pantalla grande. El simple hecho de que Peter Jackson lograra adaptar al cine una de las historias más famosas de la literatura universal con tanto éxito es algo digno de reconocimiento por parte de todos nosotros. Si son fans de Tolkien y de la fantasía épica, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo es una experiencia que no se deben perder por nada del mundo. Mi calificación final para El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo es un 9.5 de 10. Muy bien, esa ha sido mi opinión del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle like o si no, un dislike, pero sin insultos, por favor. Le agradezco mucho al Tricio Marano el haberme pedido esta película y espero que haya disfrutado esta reseña. Compartan este video para que todos lo vean y coméntenme. ¿Qué opinan de La Comunidad del Anillo? ¿Les pareció buena o mala? ¿Creen que fue una buena adaptación de la obra de Tolkien al cine? Pueden dejarme su opinión abajo en los comentarios. Recuerden suscribirse a Las Gafas Rojas si disfrutan de esta clase de contenido y prepárense, porque ahora le toca a la ruleta decirnos cuál será la próxima película a comentar en esta serie de reseñas. Así que, ¡veamos! ¡Fantástico! La próxima película a comentar en esta serie de reseñas a petición de los suscriptores será El Príncipe de Egipto, a petición de nuestro estimado José Acuña. Muy bien, los estaré esperando en el próximo capítulo de esta serie. Por favor, no se lo pierdan. Sin más, me despido y nos veremos en el siguiente video. ¡Chaito!